Bienvenidos a Leyendo con Laura Cepeda. El día de hoy voy a hacer la reseña de un libro que me han pedido mucho, que es el de Revelaciones por Karina Yapor, que son las amargas experiencias que tuvo ella con Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mari Boquitas. Pero antes de iniciar, por favor, si aún no estás suscrito, suscríbete, dale click a la campanita. Y ahora también te puedes unir a los miembros exclusivos de Leyendo con Laura Cepeda, donde vas a poder gozar de muchísimos privilegios, entre ellos poder entrar a las transmisiones en vivo que estoy haciendo solo con los miembros exclusivos de este canal. Es muy fácil, solo debes dar clic al botón de abajo que dice unirse o join, que está en color azul, e ir siguiendo las instrucciones. Iniciamos. Este libro fue escrito en 2001, cuando Karina Yapor ya tenía 18 años, y pues va a contar la trágica historia de una niña que era fan de una de las artistas más famosos en ese momento, que era Gloria Trevi. Desde los 5 años a ella le fascinó esta artista y estuvo más de 5 años con este grupo, donde sufrió de muchas humillaciones, vejaciones, golpes, torturas. En este libro ella va a narrar cómo tuvo su primera relación a los 12 años, después se embarazó a los 14 años y fue madre a los 15. Va también a narrar cómo abandonaron a su hijo Francisco Ariel en un hospital en España sin su consentimiento, y también nos va a hablar de la historia de este proceso judicial sin precedentes y cómo ahora trata de recuperar ella su vida junto con sus padres, su hermano y con este adorado hijo que se llama Francisco Ariel, que ella menciona que ha sido lo único bueno que le dejó esta etapa amarga. Y en ese momento estudiaba licenciatura en piano en el Conservatorio de Chihuahua. El libro inicia contando la infancia de Karina Yapor. Menciona que su padre venía de una de las familias pues más reconocidas o más ricas de Chihuahua. Su mamá era del equipo que hacía el servicio de limpieza en la casa de su papá. Al final terminan enamorándose. La familia de él le da la espalda. No la vuelven a ver después de muchísimos años. Después el papá sufre un accidente que lo va a dejar cuadrapléjico, y pues la mamá, sin mucha educación, es como va a conducir a esta familia. Ella menciona que desde muy niña fue fan de Gloria Trevi, que siempre iba a sus conciertos, que una vez se subió al escenario a cantar con ella, en otra ocasión fue al hotel donde estaba Gloria Trevi, empezó como a ubicarla, a reconocerla, entonces cada que iba a Chihuahua la veía, platicaban un ratito, y en una ocasión le dijo a Karina que ella tenía muchísimo talento y le pidió a Mari Boquitas que le pidiera todos sus datos, y que Gloria le mencionó que Mari Boquitas ya iba a dejar de ser su corista y que necesitaban a alguien más que la reemplazara, y que ella pensaba que Karina podría ser la mejor opción. Karina y su mamá se emocionaron muchísimo. También la mamá le había agarrado cariño a Gloria Trevi porque veía el cariño que le tenía a su hija, a esta artista, y también lo agradable y lo gentil que era Gloria con todos sus fans y en especial con su hija. Meses más tarde, el equipo de Gloria Trevi contacta a la familia de Karina Yapor, en especial las contacta María Raquenel. Les piden toda la información y les dicen que están invitando a Karina a entrar a la Academia de Formación Artística que tiene el productor de Gloria Trevi, que es Sergio Andrade, que se le va a otorgar una beca a Karina Yapor. Solamente necesitan firmar un contrato y también necesitan varios requisitos, entre ellos una carta notariada donde se le está dando la autorización, pero que tenía que venir el nombre de Mari Boquitas, donde se le está dando la autorización de que su hija permanezca con ellos, y también le piden su pasaporte, le piden su visa, porque dicen que van a tener que viajar en muchos momentos por las giras nacionales e internacionales que tiene Gloria Trevi.
y también le dicen que a cambio ellos les van a pagar 20,000 pesos, que en este caso, como la niña es menor de edad, estos 20,000 pesos mensuales se les iban a dar a los papás. En este contrato se mencionaba que iban a hacer 3 meses de prueba y si funcionaba se le contrataba por 6 meses y así poco a poco se iba expandiendo el tiempo en esta academia. Y se menciona que ahora es la nueva forma de trabajar de Sergio Andrade, hacer un contrato. A partir de lo que pasa con Aline Hernández, ahora a todas las chicas nuevas que entran se les tiene que hacer un contrato. El papá no quiere que entre a este grupo, él de hecho odiaba a Gloria Trevi, son una familia cristiana, entonces muchas de las actuaciones, de los mensajes que daban Gloria Trevi, pues estaban en contra de toda la formación cristiana, pero bueno, la mamá y Karina se encargaron de convencerlo poco a poco, pero él siempre estuvo como reacio a que esto sucediera. Ellas estaban muy ilusionadas, la mamá estaba más ilusionada por el dinero que iban a recibir mes con mes, porque era una familia pues de pocos ingresos, y Karina también estaba muy ilusionada porque iba a estar todos los días cerca de su artista favorita, Gloria Trevi, pero en el fondo ella no quería ir porque tenía que dejar su casa, dejar a su familia, trasladarse a la Ciudad de México, y pues una parte de ella sí lo quería hacer, pero otra tenía como la intuición de que no fuera. Pero bueno, dice que una cosa llevó a la otra y que ella no quería decepcionar a Gloria Trevi, no quería decepcionar a su mamá, que también estaba muy ilusionada, y pues no quería dejar pasar la gran oportunidad de su vida. Así que firman el contrato, le firman la carta notarial, sacan su pasaporte, su visa, todos los documentos que les pedían, y entonces llegó el gran día que María Raquenel, Mari Boquitas, fue hasta Chihuahua por ella. Dice que en el momento que llegaron a su casa, ella justo estaba jugando con sus Barbies, pues tan solo tenía 12 años y que ni siquiera le dio tiempo de ponerlas en su lugar, sino que las dejó todas aventadas porque Mari Boquitas le dijo que tenían que partir, que ya era hora. En esta ocasión también la acompañaría su mamá, porque en la Ciudad de México es donde le iban a hacer el casting. El gran productor de la gran artista es quien le iba a realizar este casting. Y bueno, aquí también Karina Yapor deja ver que todos los papeles, la carta notarial tenía que estar firmada y tenía que estar a nombre de Mari Boquitas o de Gabriela Holguín. En ningún momento figuró el nombre de Sergio Andrade o de Gloria Trevi. Llega el gran día del casting, ellos están en el Hotel Sevilla y pues ella entra con el productor, le dan una ropa muy chiquita, una faldita, un top, unas botas, unos tacones altos, ella jamás había usado zapatillas y lo mismo que nos han dicho en todas las audiciones, que caminara para un lado, que caminara para otro, que hiciera como Indita, que ahora actuara como una niña rica. Al final tiene que ponerse un vestido transparente y Gloria Trevi la anima a que lo realice. Le dice que tiene que ser muy profesional, que en el medio artístico así es, que son varias pruebas y que pues ella tiene que ir superando todas, pero que no se preocupe porque es meramente profesional, que Sergio Andrade es muy profesional y que no pasa nada malo, que es algo normal en el medio artístico. Hace todo lo que le dice Gloria Trevi, ella con muchísima pena, con mucha vergüenza y bueno, milagrosamente pasa el casting. Es la chica que están buscando para sustituir a Mari Boquitas. Le dicen a su mamá que tiene que irse, que ella ya va a entrar a la academia. Para esto ella ya llevaba una maleta con ropita nueva que su mamá le había comprado. Y dice que bueno, que dejan a su mamá. Mari Boquitas lleva a su mamá a la terminal de autobuses y después a Karina la llevan a la grandiosa academia. ¿Cuál sería su sorpresa? Que jamás vuelve a ver su maleta. Ella siempre preguntaba que dónde estaba su maleta y Mari Boquitas siempre le respondía ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es que ahí tengo mi ropa nueva, ahí tengo mi ropa, lo que voy a usar. Ah, no te preocupes, nosotros te la llevamos a la casa donde vas a vivir.
a la residencia donde vas a estar. Y pues así pasaron los días, los meses, los años y jamás volvió a ver esa maleta. Llega a la academia y empieza su entrenamiento físico. Era un entrenamiento agotador que duraba más de 12 horas al día. La tenían encerradas por días en cuartos. Les decían que no podían hablar con nadie, que porque en el medio artístico había muchas envidias, muchos celos, y que entonces el lugar que tanto estaban luchando ellas por ganarse ese lugar, se los podían quitar otras niñas. Entonces, bueno, empieza con toda esta dinámica. El primer trabajo que realiza fue el calendario de Gloria Trevi, donde ella tiene que salir con un mini bikini, hacerse estas fotografías. El productor se da cuenta que ella es muy talentosa en el piano, entonces empieza a darle personalmente clases en el piano. Son unas clases agotadoras, muy exigentes, donde le pide que en un día se aprenda 3 melodías. Fue algo muy extenuante. Y empezaron estos mensajes diciéndole que Sergio Andrade era un hombre muy bueno, era un hombre muy noble, pero que había sufrido mucho porque él siempre había estado buscando el amor y siempre lo habían decepcionado. Le platican la historia que tuvo con Lucerito, que ellos eran novios, que ellos ya tenían relaciones y que gracias a estas relaciones es como a Lucero le cambia la voz, porque en un principio tenía voz de ardillita, pero cuando empieza a tener relaciones con Sergio Andrade es cuando viene esta gran voz, como haciéndole ver que ella también tenía que hacer estas relaciones para que su potencial saliera al aire. Todas las chicas eran muy insistentes con esta historia, con la historia de Lucerito, que habían sido novios, que ya tenían relaciones, que la hizo la cantante que es ahora, bueno, que era en esos momentos, hasta que los descubrieron sus papás y entonces los separaron para siempre, y desde ahí este hombre era muy triste y siempre estaba buscando el amor, pero un amor leal, un amor verdadero, que no solo lo buscara por su fama o por su dinero. Empezaron también las manipulaciones que las llevaban al límite, a competir entre ellas. Siempre era una competición entre ellas, una competencia extrema. Todas se veían como enemigas, todas se veían como las chicas que podían quitarles sus oportunidades o su lugar para ser corista o para formar parte de la banda de Gloria Trevi, que eran presiones muy grandes, manipulaciones muy fuertes. Ahí empezaba todo el lavado de cerebros, y que en una ocasión dice que una de estas chicas, que también estaba pues recluida, o bueno, que también estaba en esta academia, tomó un cuchillo y la empezó a perseguir para acabar con la vida de Karina. Ella se espantó muchísimo, pero ¿cuál sería su sorpresa? Que meses después ella también tomaría un cuchillo y también querría pues asesinar a la chica que era su competencia. Pero todo esto por las presiones tan fuertes y las manipulaciones que les decían todos los días, a todas horas, que también si ella no quería hacer algo le decían que Gloria Trevi se iba a quitar la vida, que lo hiciera, o que también iba a perder su oportunidad para siempre, que ella qué le iba a decir a sus papás, que iba a regresar toda derrotada a Chihuahua, que iba a perder esta gran oportunidad de convertirse en una gran artista. Entonces Karina Yapor siempre estaba en un dilema. ¿Qué hago? ¿Me regreso a mi casa? ¿Continúo? ¿Acabo con esto? ¿Hablo con mis papás? ¿Qué hago? Y que toda esta presión la empezó a carcomer y se empezó ella como a volver un poco loca. Después dice que empezó a tener una relación como más personal con Sergio Andrade. Tuvo el gran privilegio de que el gran maestro le diera clases particulares a ella de piano, y que en una de estas clases la invitó después al cine. Fueron a ver una película de Sylvester Stallone donde salían muchísimos desnudos. Ella jamás había visto escenas de este tipo y su reacción natural fue taparse los ojos. Dice que solo Sergio Andrade se le quedaba viendo y se reía de ella,
pero que después cuando llegó a la residencia no se la acabó con Mari Boquitas ni con Gloria Trevi, que le decían que qué vergüenza, que por qué hacía eso, que por qué hizo eso, por qué se tapó los ojos, si era algo normal, algo natural, que no tenía que reaccionar así como niña, que Sergio Andrade entonces iba a ver que ella era una niña boba y que no, que ella tenía que ser muy profesional hasta en esas circunstancias. Bueno, que todo el tiempo estuvieron fregando y fregando y fregando con ese tema y que la hacían ver como que ella había hecho lo peor cuando ella simplemente había hecho una reacción instantánea, espontánea de una niña de 12 años que ve escenas muy fuertes y que todo el tiempo estaban estos mensajes manipuladores, que Gloria Trevi siempre hablaba de la virginidad, que solo era una telita, que no tenía que importarle, que eso no pasaba nada si la perdía. Empezó como a modificar sus valores, todos los valores que traía ella de su familia. Aquí con ellos todo empezó a ponerse al revés, todo lo que ella pensaba que era bueno, aquí era malo, y todo lo que ella pensaba que era malo, aquí era bueno. Pero que después sabría que toda esta manipulación era para que ella accediera a tener relaciones con Sergio Andrade. Y bueno, la convencieron a que fuera a pedirle perdón a Sergio Andrade por la actitud tan tonta y tan infantil que había tenido en el cine. Ella no quería, pero bueno, al final, para que ellas también se callaran y la dejaran en paz, accede y va con Sergio Andrade a pedirle perdón por esta situación. Pero ella no sabía por qué había sido tan grave y por qué le tenía que pedir perdón, pero bueno, accede a ello. Y pues Sergio Andrade le dice que está muy triste, que justamente acaba de terminar con una novia holandesa y que está muy triste. Aquí me llama mucho la atención de esta novia holandesa, hay que investigar más de quién se trata, quién es, y más por las declaraciones que ha salido a decir la hermana de Gloria Trevi, Mildred Treviño. ¿Se acuerdan que hace una semana, justo en el capítulo de la serie, cuando sale la hermana de Gloria Trevi, bueno, la media hermana, que la invitan a ir con ellos a Europa, y que bueno, Sergio Andrade también quería que se quedara con ellos en el grupo, pero bueno, Gloria Trevi hace hasta lo imposible para que ella no permaneciera más días, y por fin, también lo comenta María Raquel en su podcast, regresa sana y salva a Monterrey. Pero bueno, la hermana de Gloria Trevi, Mildred Treviño, pueden ver sus declaraciones, está en YouTube, menciona que sí, que todo se le hacía muy raro, la relación que tenían ellas con Sergio Andrade. Dice que en una ocasión iban en una camioneta y que se morían de calor, iban como 9 personas, Sergio Andrade iba conduciendo y que no abrían las ventanas, no ponían el aire acondicionado, que ella pidió que por favor bajaran la ventana, abrieran la ventana, y que todo el mundo se le quedaba viendo como cállate, no digas eso, nos van a regañar, con caras de no digas nada. Su hermana Gloria también con cara de pues yo también tengo calor, pero no digas nada. Y como ella estuvo dice que tenía mucho calor, Sergio accedió a bajar una rayita de la ventana, pero como circunstancias así, que su ropa interior estaba muy cochina, y que ella decía, pero ¿cómo? Si acaban de llegar a Europa, ¿por qué la ropa es tan cochina? Que le tenían que pedir permiso para todo a Sergio Andrade, que todo el tiempo lo estaban adulando y que él era como el mejor, y todas las chistosadas o los chistes que él contaba, todas se tenían que reír de ellos, y que para ella, que a veces ella no se reía porque pues no le daba gracia, y que pues él veía que sí se molestaba, y bueno, situaciones muy extrañas que ella cuenta, y menciona que cuando estaba en el grupo de Boquitas Pintadas, ella recuerda que Sergio Andrade iba a la casa, no solo a la casa de Monterrey, que es donde vive su mamá, sino también a la casa de Ciudad Victoria, que es donde vive su papá, con esta nueva familia, con su nueva esposa, con sus nuevas hijas, y que sí, que ella recordaba que a veces iba a comer a su casa, pero que solo lo veían como un manager, como una persona que trabajaba con su hermana, y que en algunas ocasiones llevaba a una novia holandesa, bueno, ella dice una novia extranjera. Entonces para nosotros o para mis papás nunca representó un peligro, porque él llevaba a su novia, y Gloria Trevi, Mari Boquitas, todas las chicas pues eran muy chicas para andar con este personaje, o sea, jamás se nos cruzó por la mente toda esta situación que después venimos a descubrir más adelante con el tiempo.
Y dice que ya cuando estaba Gloria Trevi, ya en su máximo apogeo, muchas veces ya no iba Sergio Andrade, pero sí llegaba a ir Gloria con todas sus amigas, o bueno, con todas sus coristas, y que sí, siempre notaban actitudes raras, como que tenían mucha hambre, como que venían todas despeinadas, pero pensaban ellas que eran por la edad o que era más cuestión de rebeldía. Pero ella sí, es muy importante, vuelve a mencionar a esta novia extranjera, a esta novia holandesa, y si alguien sabe por favor quién es, lo puede dejar aquí en los comentarios o me pueden enviar un correo electrónico a gc.laura@gmail.com. En esa ocasión dice que la luz de la habitación estaba apagada, que solo estaba prendida una de las lámparas. Él vivía en la Casa Rosa en Cuernavaca. Para este entonces ya la habían llevado a Cuernavaca, ya no estaba en el Distrito Federal. Y dice que en Cuernavaca había dos casas, una enfrente de la otra. En la Casa Blanca es donde vivían ellas y en la Casa Rosa es donde vivía Sergio Andrade y algunas de las chicas. Estas casas estaban realmente pues abandonadas, viejas, con muebles viejos. En la Casa Blanca no había agua caliente, entonces cuando se tenían que bañar tenían que ir a la Casa Rosa. A veces también aquí no tenían luz o no tenían agua, estaban como en condiciones muy deplorables, que nadie se imaginaría que ahí, en esas casas arrumbadas, viviría la gran estrella Gloria Trevi. En esa ocasión, bueno, ella se va a la Casa Rosa para pedirle perdón a Sergio Andrade por una estupidez que había hecho ella, que no consideraba que tenía que pedirle perdón, pero bueno, accedió a lo que Mari Boquitas y Gloria Trevi le dijeron. La habitación estaba toda oscura, solo estaba prendida una lámpara. Sergio Andrade la llamó y pues empezó como a acercarse a ella, empezó a abrazarla, empezaron los acercamientos. Él le enseñó su parte, ella dice que le dio muchísimo asco y empezó a llorar muchísimo. Entonces bueno, Sergio Andrade paró y ahí se terminó toda esta situación. Pero días después se volvería a repetir esta situación, estos acercamientos, y que así era. Es lo que conocemos ahora como el famosísimo grooming, que estos depredadores, estos pet, ya sabemos la palabra, pues empiezan así con estos acercamientos, poco a poco, hasta que cae la víctima. Y bueno, dice que todas estas circunstancias pues a ella le parecían horribles, horripilantes, muy extrañas. Su cerebro para este entonces ya no sabía qué pensar, seguía teniendo hambre, casi no le daban de comer. Cómo se manejaba todo esto para ella era algo impensable, no sabía si así era en general todo el medio artístico, no sabía si estaba mal o si realmente así eran las cosas. Como les digo y como lo hemos visto en todas las reseñas de los libros que hemos hecho, pues estos son pasos de todas las sectas que hacen que todas las víctimas caigan en estos dilemas psicológicos, y es el conocido pues lavado de cerebro. También veía como cada vez que Gloria Trevi entraba con Sergio Andrade, también salía llorando de esa habitación, había gritos, golpes, también salía Gloria Trevi golpeada. Con todo esto también nos estamos dando cuenta, o Karina Yapor está mencionando que pues también Gloria Trevi era víctima de la maldad de este hombre. Sus clases de piano seguían, cada vez el nivel iba en aumento. Ahora ya tenía que aprenderse todas las sinfonías en pocos días. Y poco a poco fue exigiéndole más, pidiéndole más. Había días que no dormía porque tenía que aprenderse esa canción, esa sinfonía, o tenía que sacar esa sinfonía sin ninguna otra instrucción más que leyendo las notas. Y ella notaba que sí tenía muchísima mejoría en sus clases de piano, y cuando iba a visitar a sus papás, pues sus papás se quedaban sorprendidos por el avance tan grande que había tenido Karina en cuanto al piano. A la par, los encuentros siguen siendo cada vez más seguidos. En eso empieza ella a tener que participar en relaciones de grupo, y pues aquí Karina Yapor es muy explícita en estas relaciones, llegando un poco pues al morbo, pero a un morbo pues ya como muy deteriorado para el espectador. La verdad, muchas veces tenía yo que saltarme de párrafos porque sí es muy explícita en las posiciones, en quiénes estaban, qué es lo que hacían. Yo creo que toda esta información sobra un poco de este libro.
es volver a revictimizar a las víctimas. Y pues yo creo que todo esto sí se debería de quedar para la vida privada de ellas. Y es por eso que me sorprende mucho que nada de estas escenas hayan salido en la serie que se está transmitiendo actualmente por ViX o por Televisa de Gloria Trevi, Ella soy yo. En ningún momento hacen referencia a esto. Sí lo hicieron en la película de Gloria Trevi que dirigió Sabina Berman, y sí lo menciona María Raquenel en su podcast muy al principio, y en este libro que es muy gráfico y que sí son situaciones muy humillantes y situaciones ya muy depravadas, degeneradas por parte de este delincuente. Que recordemos que la mayoría de estas niñas eran menores de edad. Y también en esas situaciones había mucha competencia entre ellas por ser la mejor, por ser la favorita para este entonces. Como lo vimos en el podcast de María Raquenel, ya están todas en el paso 3, ¿se acuerdan? Que es cuando el perrito se pone de panza frente al perro mayor y le dice como, hazme lo que quieras, si yo accedo, tú vas a golpearme menos o tú vas a castigarme menos, adelante. Siguen los castigos a todo lo que da, los golpes, las humillaciones, le pasan situaciones que jamás pensaría que le hubieran pasado y que jamás imaginaría ella. Para este tiempo ella ya participa en la tercera película de Gloria Trevi, de La Papa Sin Catsup. Sale como la hija de una pareja que adopta a una niña, pero la ponen como niño, con el cabello muy cortito. Ya su cara estaba toda llena de acné debido a que empezó las relaciones a muy temprana edad. Se le provocó un problema hormonal. Después también va a seguir saliendo en los calendarios. Después dice que ella se acuerda que estaba el proyecto de TV Azteca de realizar una novela. El protagonista iba a ser Jorge Rivero y Gloria Trevi, y que todas las chicas tenían que hacer castings para salir en esta telenovela, y pues los castings consistían en luchar entre ellas, en hacer todas las actividades que este pervertido les decía que tenían que hacer para conseguir uno de estos castings. Para entonces ya también formaba parte de la banda de Gloria Trevi. En un momento Sergio Andrade despidió a todos los músicos, y entonces ahora las chicas eran las que tocaban los instrumentos, y esto también lo podemos ver en la serie, que esto sí fue un desastre porque no era lo mismo que Gloria Trevi cantara con músicos profesionales a estas chicas que cuando había algún problema ellas no sabían cómo resolverlo. Ella tenía que hacer muchas actividades, muchos castigos. Ella recuerda que en alguna ocasión tenía que sacar de una olla hirviendo, donde el agua estaba hirviendo, los cangrejos con la mano, pero sin llorar, sin quejarse, sin hacer ningún ruido, y que para ella eso era una tortura, que sus manos terminaron todas quemadas. Yo creo que fue la época donde vivían en la casa de Zihuatanejo, y luego también llega el programa de XETU Remix, que para ella era algo muy extraño. A veces sí tenía que ir, a veces no las acompañaba. Pero que bueno, este programa fue un rotundo fracaso. Fue cuando se hace la negociación con TV Azteca, pero solo la hicieron para que Televisa le ofreciera un mejor puesto a Gloria Trevi, una mejor exclusividad. Traicionan a TV Azteca, se van con Televisa, empiezan este programa de XETU Remix que no estaba diseñado para Gloria Trevi, y es un rotundo fracaso. Para este entonces ya va a salir el libro de Aline Hernández, aunque ellas no saben absolutamente nada de lo que está pasando. Sergio Andrade empieza a instalar estos juicios que eran larguísimos, y que en uno de esos juicios, por hacer alguna babosada, a Karina Yapor se le dice que se le tienen que dar 500 azotes diarios. Pues dice que era horrible, que al golpe número 100 con el cinturón y con la hebilla ella ya no podía más, y que no podía decir absolutamente nada, no se podía quejar, no podía gritar, no podía decir nada, porque si no empezaba desde cero. Dice que al cuarto día ella ya no podía más, que cuando entró a la habitación simplemente se desmayó cuando vio el cinturón y la hebilla, porque ya no podía más, se quedó inconsciente, y cuando ella después de no sabe cuánto tiempo pudo despertarse o volvió en sí, Sergio la vio. Y este personaje está libre, disfrutando de sus propiedades,
La última vez que se le vio fue en Mérida, que por favor las autoridades hagan algo al respecto, porque este tipo de personas no pueden estar circulando como un ciudadano normal en las calles. Eran 5 días, pero como el 5.º día ella no aguantó y se desmayó, el castigo empezó de nuevo. Otra vez iban a ser 5 días de 500 cinturonazos diarios. Imagínense qué nivel de tortura estaban viviendo estas chicas y nadie hacía nada al respecto. Dice que ella estaba viviendo una pesadilla y que su único momento tranquilo o de paz o de un poquito de placer pues era cuando se tenían estas relaciones en grupo o cuando tenía estas relaciones con él. Imagínense a qué grado de humillación, a qué grado de tan bajo cayeron de dignidad humana, a qué grado tan primitivo cayeron, a qué grado de lavado de cerebro, que no es posible que el único momento donde ella tenía un poquito de paz, de placer, era en estas situaciones tan degeneradas y tan depravadas que se estaban cometiendo en este grupo. Para este momento ya habían salido de México, como fue un rotundo fracaso lo de XETU Remix, se van a España, le miente a sus papás, les dice que le dieron una beca en España, en esta escuela de falla que jamás existió, y menciona que en España, mientras tenía relaciones con otras chicas y con esta basura de persona, se le nota que en el vientre tenía un bultito. Entonces le dicen que eso no es normal, que se haga una prueba y efectivamente sale positiva. Ella estaba embarazada a la edad de 14 años. Para ese entonces ella ya tenía 4 o 5 meses de embarazo, pero para ella era normal que su periodo no le llegara, porque dice que como no comían absolutamente nada, ya tenía mucho tiempo, muchos años que su periodo ya no le llegaba, se le caía el cabello a puños, entonces ya era algo normal. Entonces por eso ella nunca se dio cuenta que realmente ella estaba embarazada. Le dice que va a tener que viajar a Houston con Mari Boquitas para que le quiten a ese bebé, porque no podían tener bebés, y si los llegaban a tener, estos bebés tenían que ser niñas, porque el único hombre que debía existir entre ellas era él. Entonces solo quería niñas para después cometer incesto. Y ya era un grado tal de complicidad entre todos ellos que él hacía que todas se sintieran culpables de todo lo que estaba sucediendo. Él las hacía ver así como culpables, y entonces sus opciones de escapar o de regresar con sus familias cada vez eran menores. En el caso de Karina Yapor decía que como ella iba a regresar con su familia, 1, cómo se iba a escapar, y 2, con qué cara iba a volver con su familia, y pues 3, ahora que estaba embarazada, ella no sabía qué es lo que iba a pasar con ella. Vivía en una incertidumbre horrible, que no sabía qué iba a pasar en esas circunstancias, qué iba a pasar, que si ni siquiera sabía qué iba a pasar con su cuerpo, menos qué iba a pasar en unos años si seguía así. Viaja a Houston con Mari Boquitas, pero ya el embarazo estaba muy avanzado, ya para ese momento ya tenía unos 6 meses, entonces los doctores, ninguno se atrevía a practicarle pues esto, lo que habían ido, porque ya estaba muy grande el bebé. Ahí le dicen que es una niña y le dicen que sí, bueno, que si ella lo quiere practicar, alguien mayor de edad tiene que firmar. En este caso tenía que firmar Mari Boquitas o tenía que firmar Sergio Andrade, y es cuando les da miedo y deciden pues no firmar, porque bueno, Karina sigue siendo menor de edad, tenía 14 años, imagínense. Sergio tampoco iba a firmar, obvio. Y entonces bueno, es cuando deciden que lo va a tener, y más porque les habían dicho que era una niña, que pasaba situaciones horribles embarazada, que siempre tenía hambre. Si de por sí sin estar embarazada tenía hambre, ahora que estaba embarazada tenía 10 veces más de hambre, que no podía satisfacer esta hambre que ella tenía, que la pasó horrible, que tenía muchas náuseas, muchos vómitos, y que cada que ella pues llegaba a vomitar en el suelo o en la mesa o eso, que no lograba llegar al baño porque a veces tampoco no le daban permiso, ella se tenía que comer pues este vómito a cucharadas, que pasó situaciones horribles. Ella también escuchaba muchas conversaciones de que a lo mejor Andrade se iba a casar con ella
Acuérdense que siempre es lo que hacía, era su modus operandi. Cuando alguna de estas menores quedaba embarazada o para seguir teniendo relaciones con estas menores, lo que hacía era casarse y con eso ya la ley ya lo autorizaba, o con eso él ya resolvía ese problema. Lo hizo así con Mari Boquitas, lo hizo así con Aline. En ese entonces ya estaba divorciado de Aline Hernández. Entonces en una de esas pláticas Karina escuchó que a lo mejor él se iba a casar con ella y era algo que a ella le aterraba que sucediera. Pero después en otra de las pláticas escuchó que no, que lo mejor iba a ser casarse con Sonia, que para ese entonces ya eran 2 hijos que había tenido con ella. El primero que bueno lo había regalado, y la segunda que cuando vuelan a España deja a esta niña con sus papás, con los papás de Sonia se queda esta niña. ¿Se acuerdan que también esta niña vivió con ellos? Lo vimos ya también en la serie, y como todo lo que sucedió, nunca se le reconoció como hija. Ella no sabía ni que Sergio ni que Sonia eran sus papás. Era una niña pues muy rebelde, pues por todas las situaciones tan horribles que también estaba viviendo. No tenía una identidad y no se le trataba como se le debe tratar pues a todos los niños, con amor, con respeto, con delicadez. Entonces bueno, Sergio decide casarse con Sonia Ríos, pero sobre todo para proteger sus propiedades, para poner varias de las propiedades a nombre de Sonia, porque Sergio Andrade perfectamente sabía todo lo que estaba sucediendo y que ya lo estaba buscando la justicia. Vuelven a España. En España es cuando da a luz, tiene a un bebito. Se dan cuenta que no era una niña, que era un niño. Esta basura de persona la golpea horrible, estaba enojadísimo porque le había mentido, y acuérdense que para él lo peor eran las mentiras. El niño siempre también tenía hambre, no se lo dejaban tener todo el tiempo, solo lo podía ver por momentos, media hora, 15 minutos, pues con leche, que eso duele horrible. Las que hemos sido mamás sabemos que si en algún momento no podemos darle leche a nuestros bebés, porque a lo mejor estás trabajando o porque a lo mejor estás en otro sitio, eso, bueno, duele, es muy doloroso. Entonces no me puedo imaginar todo lo que ellas sufrieron sin poderles dar de comer a sus bebés. Empieza toda esta persecución, empieza toda esta huida, que para eso ella no sabía absolutamente nada, ninguna de las chicas sabía nada, no sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Él se va a Argentina y le pide que ella también viaje a Argentina, pero le dice que no puede dejar a su bebé. Entonces va a la embajada para sacarle un pasaporte, pero como era menor de edad no se lo pudieron dar, tenía que ir un mayor de edad o alguien que fuera mayor de edad tenía que firmar. En ese momento todas eran menores de edad las que la acompañaron, entonces pues no pudo hacer nada al respecto y su vuelo ya salía al otro día. Entonces Andrade le dijo que no se preocupara y que dejara a su hijo con las hermanas de la Cuesta, que ellas lo iban a cuidar muy bien, y que viajara a Argentina. Dice que ella lo dejó muy triste porque no sabía cuándo lo iba a volver a ver. Y se acuerdan que en la serie ese capítulo ya salió, y es cuando Gloria Trevi menciona que fue la primera vez que vio a Karina con la cara desencajada porque dejaba a su bebito al cuidado pues de otras personas, y que no sabía cuándo lo iba a volver a ver. Las chicas empiezan a quedar embarazadas, empiezan a tener a sus bebés, y menciona a Karina Yapor que esta era una nueva forma de retenerlas, de amenazarlas, porque muchas veces las amenazas que les decía antes ya no funcionaban, ellas ya estaban un poco a disgusto, jugaba muy brusco con los niños. Bueno, Karina menciona que les pegaba, los zarandeaba a los niños y de esta forma las tenía amenazadas. Castigos ahora eran que no podían ver a sus bebés, entonces se los quitaban por días. Otra de las amenazas que también utilizaba era decirles que tenía un hermano muy poderoso, en ese entonces era senador, y que les podía hacer algo a sus familias. Les mostraba videos donde llegaban sicarios y asesinaban a toda una familia, y les decía que si ellas trataban de escapar o decir algo, eso es lo que les iba a suceder a sus familias. El hermano de Sergio Andrade, cabe decir que en un principio empezó como locutor en la radio de un comentarista deportivo, y después, ya cuando fue abogado, fue uno de los abogados de Televisa. Empezó a ascender en su carrera política hasta que llegó a ser senador de la República. Y aprovecho la ocasión para mencionarles que, para ofrecerles una disculpa
porque en una de las reseñas anteriores, en el libro de Gloria, La Gloria, por Gloria Trevi, tal vez no se entendió mi comentario. En el libro se menciona, bueno, Gloria Trevi trata, ustedes pueden ver esta reseña en mi canal de YouTube. Gloria Trevi trata de dejar ver que Karina Yapor es la que había abandonado a su bebé, y bueno, ahora con la serie y con estos libros nos damos cuenta que no, que en ningún momento ella quiso abandonarlo, sino que no pudo sacarle los papeles porque era una menor de edad, no le pudo sacar su pasaporte, y que todas funcionaban a las órdenes de Sergio Andrade. Para esto Sergio Andrade la llama inmediatamente a Argentina, ella tiene que salir y se lo deja encargado a las hermanas de la Cuesta, con un dolor y un sufrimiento terrible, porque no sabía cuándo lo iba a volver a ver. En eso, en uno de estos viajes que estuvieron haciendo a México, Argentina, a España, Sergio Andrade manda a Mari Boquitas a España. En este momento ya tenían cambios de look, ya Mari Boquitas tenía el cabello rojo, Gloria Trevi ya lo tenía corto y de color negro. Gloria Trevi en España había engordado muchísimo, se la pasaba comiendo turrones, mazapanes y bueno, todos los dulces deliciosos que venden en España. Y cuando llega Mari Boquitas, bueno, en el libro de Karina Yapor menciona que ella lo abandona en el hospital porque lo ve muy malo y lo deja abandonado en el hospital. Y bueno, ahora con el podcast de María Raquenel nos damos cuenta, y de hecho ella lo menciona así: en ningún momento lo abandoné, no lo abandoné, sino hice lo mejor que pude hacer en ese momento. Y es por eso que lo deja en un hospital donde lo trataron muy bien. En el libro de Karina Yapor se dice que estuvo ahí 6 meses en el hospital. Cuando no viene ningún familiar a reclamarlo, lo llevan a un orfanato. El chisme está cada vez peor, todo el escándalo a partir del libro de Aline Hernández. Entonces deciden que Karina tiene que regresar a México. Para esto los papás todavía no saben de la existencia de Francisco Ariel. Entonces la mandan a México para que vaya a ver a sus papás y les diga que todo está muy bien, que ella sigue en España, que sigue estudiando. Gloria también la mandan a México, y es cuando lo que está pasando ahora en la serie de Gloria Trevi, los que la estamos viendo por ViX, es lo que están pasando ahora en estos capítulos, que es cuando regresa a México y bueno, trata de calmar las cosas, tiene diversas entrevistas en los medios, refugia unos días en Monterrey. Karina va a llegar primero a la Ciudad de México, se va a quedar en la casa de la mamá de Sergio, de doña Justina, y la instrucción de Sergio es que Gloria y Karina, junto con otras chicas, destruyan todas las evidencias que encuentren en las casas, porque ya para ese entonces ya tenían muchas casas, las casas del DF, el departamento, las casas de Cuernavaca, la casa de Zihuatanejo. Entonces mandan a romper y a quemar todas las evidencias, recibos de vuelos, fotografías, las cartas, pues cualquier evidencia que los pudiera delatar. También otra de las instrucciones que se le da a Karina es que cuando vaya a ver a sus padres, estos tienen que firmar una carta notariada donde se mencione que Gloria y Sergio Andrade son finísimas personas. Recuerden que esto siempre lo hacían escribir, siempre tenían que utilizar este adjetivo, finísimas personas. Y bueno, que dijeran que que estaban tratando muy bien a su hija, que su hija estaba aprendiendo mucho, que ellos habían dado esta autorización. En este libro, Karina Yapor menciona que ella falsificó las firmas de sus papás ante el notario, y bueno, en la serie y en los otros libros no se menciona o no se habla sobre esta falsificación, sino se dice que sí convenció a sus papás para que firmaran esta carta y que a los pocos días se enterarían de la existencia de Francisco Ariel y ellos se arrepentirían muchísimo de haber firmado esta carta. Sobre todo el más rejego era el padre de Karina Yapor. Pero en este libro me llama mucho la atención que menciona a Karina que ellas siempre las obligaban a falsificar las firmas de sus padres y hacer este tipo de cartas donde tenían que describir que Sergio y Gloria Trevi eran unas finísimas personas.
Otra de las instrucciones que les dio Andrade en México fue que tenían que traer dinero, entonces ellas estuvieron haciendo transferencias, sacando dinero del banco, porque recuerden que en viajes internacionales o vuelos internacionales no puedes meter a otro país más de $10,000, entonces todas ellas llevaban $8,000, $9,000, que son el mismo sobre de dinero que llevaba Liliana Regueiro, ¿se acuerdan? Esta argentina que vemos en la serie de Gloria Trevi, y se le pierde a ella en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, y a partir de ahí son los múltiples castigos que ella va a recibir. Pero bueno, regresando a la historia de Karina Yapor, es una de las instrucciones que también se les dan, que tenían que cambiar dinero, llevar cheques de viajero, hacer transferencias. Aquí también tienen que ver un poco el contador de Sergio Andrade, que en el capítulo pasado de En Boca Cerrada, María Raquenel tiene la oportunidad de hablar con él. Y el 13 de agosto de 1998, para esto Karina Yapor ya había viajado a Buenos Aires, pero el 13 de agosto de 1998 se le notifica a la familia, a los padres de Karina Yapor, que en Madrid, España, está su nieto Francisco Ariel y que alguien tiene que ir a por él. Hablan de parte de Relaciones Exteriores. En este libro mencionan que actuaron inmediatamente, porque si no actuaban inmediatamente, al niño lo daban en adopción. Entonces, mediante Relaciones Exteriores, mediante la Embajada de México en España, es como intervienen y se apoyan para rescatar a este niño en España. Pero otros libros también, por ejemplo, en el pasado libro que hice la reseña, que se llama, en el libro de La Atrevida, mencionan el autor que a él se le hizo muy raro que los papás tardaron muchos meses en rescatar a este niño y que tardaron otros meses más en meter una denuncia. Aquí también Karina Yapor menciona que una de las chicas chilenas se aventó por una ventana para Mo y que no lo consiguió, así que recibió un fuerte castigo. Otra de las chicas también huyó y se dirigió a la embajada de México en ese país, y la misma embajada la regresó a la casa de Sergio Andrade. Que cada vez más eran los episodios de cortarse las venas, de tomarse pastillas. Ya era una situación cada vez más desesperante, angustiante para ellas. Y que incluso ella también todos los días le pedía a Dios que ella se la llevara, porque ella no aguantaba lo que estaba viviendo, y peor aún, alejada de su hijo. Carla de la Cuesta también en una de las ocasiones escapó y también tuvo que regresar porque no encontró los medios para regresar con su familia. Llega el 28 de febrero y dice que cada 28 de febrero era el aniversario de Sergio Andrade y de Gloria Trevi, así que ponen a todas las chicas a hacer un show para ellos, y que a ella le tocó contar chistes muy graciosos, y que ella en ese lavado de cerebro dice que no pensaba, que no se le ocurría ningún chiste, no se acordaba de ninguno. Su mente era gris, así que ella no podía recordar absolutamente nada en esas circunstancias, y que pues la obligaron a contar chistes y que estos fueran muy graciosos. Pero para ella esto representó una verdadera tortura. Y cada vez pasaba más el tiempo, ella se sentía muy sola, se sentía confundida, se sentía deprimida, profundamente triste, pero también se sentía muy culpable por no poder salir de ahí, pero ella no encontraba la forma. Y recuerden que en el podcast de María Raquenel invitaron a un psicólogo, y este psicólogo comenta que las víctimas en sectas de esta naturaleza se convierten en bebés, y que entonces son como los bebés, que los bebés no pueden escapar aunque las puertas estén abiertas, porque tienen total dependencia de ese adulto o de ese victimario, de ese delincuente, que es quien las domina y quien les dice todas las instrucciones y todo lo que tienen que hacer. Si esto se repite por días, por meses, por años, por lustros, por décadas, que es como muchas de estas chicas estuvieron, pues se convierte en una codependencia total por parte del abusador. Por eso Gloria Trevi, en una de las entrevistas, ella mencionaba: los años que estés o que pases en estos grupos no corren a tu favor, sino que corren en tu contra.
Poco a poco te van quitando tu autoestima, tu personalidad, tu dignidad, tu identidad, hasta quedarte en nada, en parecer una bebé, sin decisiones, sin voluntad, sin pensamiento, sin lógica, sin valores, en no ser nada. Para este momento los castigos cada vez eran más graves y la única forma de poder tranquilizar o minimizar estos castigos era escribiéndole cartas a Sergio Andrade. En alguna ocasión menciona que Marlene estuvo encerrada muchísimos días y lo único que tenía era papel y una pluma para escribirle cartas a Sergio Andrade, pero ella no lo quería hacer. Y así como ella, todas las chicas pasaron por estos momentos. También menciona que al principio, cuando entrabas a este grupo, a esta academia, te hacían escribir 1000 veces: debo obedecer a Sergio y no mentirle. Debo obedecer a Sergio y no mentirle. Que era una de las tácticas también para empezar a lavar su cerebro. Karina Yapor también menciona en este libro que Sergio Andrade practicaba los ritos satánicos. Menciona pues varias cosas que encontraban, que no las dejaba entrar en su baño porque ahí tenía ciertas cosas que no las podían ni siquiera tocar, y que cuando él las estaba golpeando empezaba a gemir y les prohibía ver hacia atrás. En una de esas ocasiones ella pudo girar un poco y verlo sin que él se diera cuenta, y dice que era un hombre totalmente transformado, que no era Sergio Andrade, sino que era la imagen misma del demonio, como si fuera un búfalo o un toro ensangrentado, peludo, y que eso a ella le aterrorizaba. También en los otros libros, en El misterio revelado y en La atrevida, también se habla de esto. Después también platica de la famosa caja, que era una caja llena de todos los desperdicios de la comida y que se la tenían que comer rápido y sin hacer muecas, y si vomitaban también se tenían que comer su propio vómito. Y la primera que practicó este castigo fue Liliana Regueiro, aunque en la serie nos estamos dando cuenta que ellas mismas inventaban sus castigos por la presión, la manipulación de este hombre. En efecto, no solo fue la primera que practicó este castigo, sino quien inventó, por la presión de Sergio Andrade, este castigo horripilante. En una ocasión, Karina tuvo que comer esta caja durante 5 días y tuvo que aprenderlo a hacer de manera rápida y sin vomitar. Pero imagínense qué asco. Yo creo que ninguno de nosotros podría hacer eso. Luego también comenta que cuando acababa de parir a su hijo, de tener a su hijo, seguían en España. El invierno allá es un invierno horrible, es un invierno muy frío que dura muchos meses. Yo vivía en España y decían que eran 9 meses de invierno y 3 meses de infierno. Es un frío que se te cuela por los huesos, con nada se te puede quitar. Es por eso que es mucho mejor pues estar en tu casa con calefacción, pero si estás fuera es un frío insoportable. Ella estuvo así, imagínense, sin abrigo, sin ropa térmica, sin nada, y tenía que descongelar un camino por donde entraba también el auto. En una ocasión pues se cayó, se ensució, y de castigo de que se había ensuciado tuvo que usar como ropa una bolsa de plástico y seguir haciendo este trabajo de descongelar. Dice que cargaba cubetas llenas de nieve, de lodo, que fue uno de los momentos más horribles de su vida. Y aunado a eso, como acababa de nacer su bebé, tenía leche, entonces esta leche se le escurría, no tenía pues las protecciones adecuadas, entonces esto le daba más frío, y bueno, que era horrible, que en una ocasión también ya casi se iba a morir por hipotermia. La tuvieron que meter, no dice quiénes, pero la tuvieron que meter inmediatamente a la regadera con agua hirviendo para que ella reaccionara. Bueno, volvamos a Argentina, que es donde recibe este castigo de la caja. Para ese entonces los padres ya habían recuperado a su hijo, a Francisco Ariel, ya lo tenían de vuelta en México. Y aquí ella comenta que sus padres le piden ayuda a TV Azteca para que pudieran volver a tener a Karina Yapor, porque ya tenía 4 meses que no la veían y que no sabían absolutamente nada de ella,
que no habían recibido ninguna de sus llamadas, y es cuando TV Azteca les ayuda, pero ella menciona que simplemente TV Azteca les ayudó a pagar los abogados que eran tan caros, y estos abogados pues son los que iban a meter la denuncia en contra de Sergio Andrade, Gloria Trevi y Mari Boquitas, y gracias a esta denuncia es que ellos tres van a entrar a la cárcel. Sergio Andrade se entera de que el niño ya está con los papás y que aparte ya metieron la denuncia, y entonces le dice a Karina que se comunique con sus padres. Fue un 10 de mayo, hablaron desde una caseta pública de teléfono, esto también lo podemos ver en la serie. Les dice a sus papás que está muy bien, que por favor retiren la denuncia, que no pasa absolutamente nada, que ella está muy bien. Y entonces sus papás le dicen que si está muy bien, que entonces regrese con ellos. Ella les cuelga el teléfono, pero dicen que gracias a esta llamada fue que la policía rastreó y se dieron cuenta de que esta línea pertenecía a Brasil. Entonces, gracias a esta llamada es como la policía se entera que ellos están en Brasil. Y entonces es cuando Sergio Andrade empieza a preparar a Karina Yapor para que regrese a México, y la empezaron a preparar para que cuando llegara a México su misión iba a ser que sus padres retiraran esa denuncia, y que tenía que hacer hasta lo imposible para conseguir que se retirara la denuncia. Si tenía que pagarle a alguien, que le pagara, si tenía que acostarse con alguien también lo tenía que hacer, que tenía que hablar con todo el mundo para decir que estaba bien. Llegando a México inmediatamente tenía que llamar a un ejecutivo de Televisa para que la entrevistaran inmediatamente, y le dijeron que quien la iba a acompañar iba a ser Marlene. Se pusieron a investigar y la única que no tenía una demanda era Marlene Calderón. Acuérdense que siempre tenían que andar en par para que se vigilaran entre ellas. Entonces, bueno, mandan a Marlene con Karina Yapor, llegan a México y lo primero que hacen es hablarle a este ejecutivo de Televisa. Las recibe en la oficina, platica con ellas. Este ejecutivo también da pitazo a la policía. Entonces llega la policía, detienen a Marlene Calderón y hacen posible que Karina Yapor se reencuentre con su familia. Y bueno, es toda esta historia que nosotros ya sabemos, que nos acordamos de la televisión, todas las declaraciones que hizo, las entrevistas que le hicieron, que en un principio decía cómo se dirigía el señor Sergio Andrade, la señorita Gloria Trevi, la señorita Mari Boquitas, son totalmente inocentes. Esta palabra que les encantaba usar, son finísimas personas. En un principio todo esto así lo decía, y después, pues bueno, cambiaría su versión a lo que era la realidad. Pero bueno, volvamos al momento en que las están preparando. Para esto a Marlene Calderón la llevan a tomarse fotos con un muchacho, pero dice que es un muchacho que se encuentran caminando en la playa y que le dice que si se puede tomar una foto con él, para que con esta foto ella dijera que era su novio, que se llamaba Edson, y que pues ellas no eran novias de Sergio Andrade, que cada quien tenía como su vida y cada quien tenía sus novios, y que tenía mucho tiempo que no los veían. Y Karina Yapor menciona que cuando llegan a México, llegan a Televisa, se quedaron de ver con José Eduardo Murguía, que es uno de los ejecutivos de Televisa, y con Joaquín López Dóriga, quien le iba a realizar una entrevista. Pero a la hora de estar esperando el momento de realizar la entrevista, es cuando llega pues la policía, y es cuando las obligan a ir al Ministerio Público para declarar y para presentarse. Y esto también sirvió de carnada para Sergio Andrade, para saber y para tentar cómo estaban las cosas en México. En esa declaración dice que ella mintió porque ella venía con toda la manipulación y con todos los mensajes y la información que ellos le dijeron que tenía que decir, y pues ella no se salía de esta línea porque estaba muy amenazada, tenía mucho miedo, estaba dominada. Se encuentra con su familia, se encuentra con su hijo. Ella siente muy feo y está muy triste porque su hijo no la reconoce. Ya tiene muchísimo tiempo que no la ve, más de un año. El hijo incluso no la quiere, como que le daba un poco de miedo su aspecto, su actitud.
sus verdaderos papás pues habían sido sus abuelitos durante esos meses. Entonces dice que fue un proceso muy complicado para ella, que ella también estaba siempre en constante pelea con su familia, con sus papás, con su hermano, pues por toda la dominación y toda la manipulación que traía en su cabeza. Imagínense, estuvo más de 5 años con ellos, todo lo que ella pensaba que era bueno con ellos era malo y todo lo que era malo con ellos era bueno. Y otra vez volver a esta realidad, a una realidad de una familia normal, con valores, una familia tradicional, pues sí fue un choque mental para ella. Y estando ya con su familia en Chihuahua, es como se entera a través de las noticias que habían detenido a Sergio Andrade, a Mari Boquitas y a Gloria Trevi. Mientras la están preparando en Brasil, pasa todo lo que sucedió tristemente con esta bebita hermosa, Ana Dalai. Y también dice que en esa ocasión Gloria Trevi le platicó que ella estaba peleada a muerte con su madre porque le había robado $1 millón de una herencia que le había dejado su bisabuelita Aurora a Gloria Trevi y su mamá se los había quitado. Y toda esta historia triste de Ana Dalai la va a contar Karina Yapor al final de su libro. Para esto sí detienen a Marlene Calderón porque sí había una denuncia en su contra y dejan libre a Karina Yapor. Y por esos días, a través de unos abogados, Sergio Andrade le manda un mensaje a Karina Yapor y le dice: sigue adelante Sam, te amo. Sam era el nombre secreto de Karina. Recuerden que dentro del grupo todas se cambiaban el nombre. Gloria era Marta, todas así. La chica chilena era Natalie, me parece. Y bueno, Karina Yapor era Sam. Entonces le manda a decir: sigue adelante Sam, te amo. Y todavía habló 7 veces por teléfono con Sergio Andrade, quien le decía todas las instrucciones de lo que tenía que hacer, con quién tenía que hablar, cómo tenía que proceder, qué tenía que decir, y que le pedía hablar con su niño, que quería hablar con su hijo, con Francisco Ariel. Y bueno, obvio que solamente estaba manipulando y solo lo hacía para que ella, a ver si lo podía ayudar de alguna forma, pero sabemos que en ningún momento amó a este bebé, jamás amó a nadie, ni siquiera es un personaje que ni siquiera se ama a sí mismo. Lo que siguió fue el juicio de Marlene Calderón y Karina Yapor siguió en su línea, pero lo que ahora Sergio Andrade le instruyó fue que sí dijera que él era el padre de su hijo para que ella pudiera tener como argumento que no metieran a Sergio Andrade porque era el padre de su hijo y que estaba muy enamorada de él y que realmente habían tenido una relación amorosa. A la par, los papás la llevaban a terapia. Ella al principio no se quería abrir con nadie, no quería contarle a nadie lo que sucedía, hasta que llegó una psicóloga que se llama Alma y ella dice que le tocó como esos puntos sensibles y con ella pudo abrirse poco a poco y fue cuando realmente la pudo ayudar. En uno de estos juicios o declaratorias que tenía en Chihuahua, en el Poder Judicial, tuvo un careo con su padre, quien su padre le decía a la cara que no le creía absolutamente nada, que estaba mintiendo, que era una mentirosa, que ya dijera la verdad y decía abiertamente: mi hija es una mentirosa y todo lo que está diciendo es mentira. Karina, ya abre los ojos, por favor, di la verdad, tú sabes perfectamente que esa no es la verdad, di la verdad. Y que ella lo seguía defendiendo, pero dice que si lo seguía defendiendo era porque ella tenía una incertidumbre terrible en su cabeza. Ella sí seguía viendo todo gris, que aunque ella estaba con su familia y ya estaba liberada, ella estaba en libertad, ella se seguía sintiendo acorralada, encerrada, su mente todavía estaba cerrada con un cerrojo y ella también tenía muchísimo miedo por todas las amenazas que Sergio Andrade le había dicho, sobre todo lo terrible que le iba a hacer a sus papás, sobre todas las amenazas que siempre les había dicho Sergio Andrade que cometerían contra su familia. Y ella no sabía cómo salir de ahí. En uno de estos momentos de melancolía, de soledad, de incertidumbre, de no saber qué hacer, si ya contar o no contar la verdad, de si podía confiar en ellos o no podía confiar en ellos, ella decide abrir la Biblia. Recuerden que ella viene de una familia cristiana. Abre una Biblia y el primer mensaje que le va a aparecer es: la mentira es de Satanás. Vuelve a abrir la Biblia
y le sale otro versículo que dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Vuelve a abrir la Biblia en otra parte y aparece un versículo que dice: conoceráis la verdad y serás libre. Por último la vuelve a abrir en otro porque todos estos mensajes le iban cuadrando. Y entonces el último mensaje que le manda Dios a través de la Biblia es un versículo que dice: todo lo puedo en Dios que me fortalece. En ese momento dice que ella sintió como que su alma regresó al cuerpo, se sintió otra vez con fuerza, como que se rompió ese cerrojo que tenía en la mente. Recuerden que Sergio Andrade también les prohibía rezar, les prohibía tener fe, les prohibía pedirle a Dios, les prohibía leer la Biblia, pues claro, porque quería a unas personas débiles, sin fe, sin esperanza. Entonces al hacer esto otra vez volvió esa esperanza, esa fe, recobró esa vitalidad, ese espíritu, y ya se sintió con fuerza para pelear contra ellos y para decir la verdad, para hacer lo correcto. Y entonces ya va a juicio y hace una declaración donde dice toda la verdad, todo lo que había dicho. Menciona que era mentira, que estaba manipulada y que ahora sí iba a decir la verdad. En ese mismo momento ella perdió contacto con Sergio Andrade y también se da la casualidad que para este momento Sergio Andrade estaba en el hospital por el síndrome que padecía. ¿Se acuerdan que todos sus músculos se empezaron a deteriorar? Imagínense, ni siquiera su propio cuerpo lo quería, que su cuerpo estaba en autodestrucción. Es el momento que no puede caminar y que también nos cuenta María Raquenel en su podcast y que próximamente lo veremos en la serie. Lo tienen que sacar de la prisión y lo tienen que llevar a un hospital. Es el mismo momento en que Karina rompe estas cadenas mentales que tenía y acepta ir a un programa para decir toda la verdad. Unos mencionan que fue en Ventaneando, pero yo creo que fue en Otro Rollo. Vean esa entrevista, está en YouTube con Adal Ramones, donde cuenta toda la verdad y todos nos quedamos atónitos con todo lo que decía. Y pues sonaba más lógico las declaraciones de una Karina Yapor que las declaraciones de una Gloria Trevi o de una Mari Boquitas en prisión, que ellas todavía seguían dominadas y manipuladas bajo este monstruo Sergio Andrade. Luego viene el último capítulo que se llama Mis temores y sospechas, y es donde va a tratar el tema del sensible fallecimiento de esta bebita, Ana Dalai. Menciona que estaban en el juicio para prepararla para su vuelta a México y decirle todo lo que tenía que decir. Aquí está un poco raro porque lo que María Raquenel nos ha platicado en el podcast es que era un juicio para Carla de la Cuesta por una tontería, una estupidez que había cometido y entonces que se le tenía que dar un castigo, pero Karina Yapor dice que no sabemos si eran cosas apartes o dentro de este mismo juicio trataron lo de Carla de la Cuesta y a lo mejor también la preparación de Karina Yapor. Para esto habían dejado a todos los bebés en un cuarto, los dejaron dormiditos. Para esto Gloria Trevi ya estaba como muy desesperada, estaba como muy ansiosa de querer ver a su bebita porque ya le tocaba darle de comer. Y entonces le pedía permiso a Sergio de irla a ver y Sergio no le hacía caso. Entonces bueno, Gloria regresaba a su lugar, pero que estaba Gloria muy ansiosa, se movía, todo el tiempo estaba como levantando la mano y tratando de pedirle permiso para ir a ver a su bebé. En una de esas le pide a Katia de la Cuesta que traiga a la bebé. Katia de la Cuesta tarda en traer a la bebé, por fin sale del cuarto, se la lleva a la sala a Gloria Trevi y que Sergio Andrade, con sus chistes irónicos de mal gusto de toda la vida, que empezó a decir: qué calladita, ¿no? Qué calladita está la bebé, a ver, revisen, no vaya a ser que esté muerta. Y en efecto, pues desgraciadamente la bebé ya había fallecido. Gloria Trevi se tiró al suelo, se puso como loca y que le mencionaba a Mari Boquitas: te lo dije, Mari, te lo dije, yo tuve un sueño donde iba a pasar esto. O sea que Gloria ya había soñado esta situación tan horrible, tan triste. Liliana Regueiro le dio respiración de boca en boca a la bebé. En ese entonces solo tenían Coca-Cola Light y Karina Yapor dice que cogió la Coca-Cola Light y se la echó en la cabecita a la bebé para ver si así reaccionaba. Ese pues juicio había durado unas 3 o 4 horas y pues nadie realmente sabe qué fue lo que pasó durante ese tiempo
qué fue lo que le pasó a la bebita. Y aquí es donde pues Karina Yapor va a hacer estas declaraciones, va a decir que todas vieron como Mari Boquitas entró a la cocina con una maleta más grande y después salió con una maleta más chiquita y que en la cocina tardó mucho tiempo en salir y que solo se oían ruidos muy fuertes como si estuviera cortando papas y que la única que estaba en el pasillo escuchando era Carola de la Cuesta, que en ese entonces también estaba cumpliendo un castigo de hacer sentadillas o algo así, y fue también la que escuchó y la que vio que Mari Boquitas se tardó mucho tiempo en este lugar. Y después pues más tarde, pero como quedando a entender pues cosas horripilantes que Mari Boquitas había cometido. Ahora María Raquenel en su podcast nos dice que eso no fue cierto, que jamás fue cierto, que si ella se encerró en la cocina fue para llorar en el piso. Nos platica esta escena que llora junto al refrigerador en el suelo, desconsolada, y que ahí es cuando a María Raquenel le hace como un clip su cerebro, y entonces es cuando empieza pues a despreciar un poco a Sergio Andrade y empieza a ver la realidad, un poco la realidad, y empieza a preguntarse cómo es posible que hayan llegado hasta ese momento, que eso ya era muy grave lo que había pasado y que pues ella estaba también llorando desconsoladamente porque era madrina de esa bebé y pues había sido una bebé muy esperada, era la bebé pues de su mejor amiga en ese entonces, Gloria Trevi. Liliana Regueiro más adelante declararía que Sergio Andrade le entregó una bolsa, que era el cuerpo de la bebita, y que le dio las instrucciones de que le tenía que dar sepultura, cristiana sepultura, pero que si no se podía, que la tenía que dejar en el río, y que eso fue lo que ella realizó, que tenía que ir acompañada, creo que fue por alguna de las hermanas de la Cuesta. Y bueno, ella se asustó porque vio que pasaba una patrulla, entonces ya no pudo darle sepultura y la tuvo que dejar en el río. Sin embargo, a Gloria Trevi se le dijo que sí se le había dado cristiana sepultura, y bueno, todas tenían prohibidísimo decirle la realidad a Gloria Trevi. Y cuando detienen a Sergio, a Gloria, bueno, porque que ahora sabemos que primero detuvieron a Sergio Andrade y a Gloria Trevi, y después más adelante fueron al departamento por Mari Boquitas. Precisamente iban a comprar flores, porque ya había pasado un mes del fallecimiento de la bebé. Iban a comprar flores y se las iban a llevar supuestamente al lugar donde estaba enterrada la bebé. Y es cuando la policía de Brasil los detiene. Y bueno, Karina en el libro comenta que era una práctica que ellos hacían, que porque en ese departamento solo podía estar máximo 4 personas y un bebé, y que ellos eran 10 personas y 4 bebés, entonces pues tenían esta práctica de ponerles cobijas a los bebés como para amortiguar los llantos y los ruidos de los bebitos. También los tenían que dormir boca abajo y tenían que permanecer dormiditos todo el día para que hicieran el mínimo ruido posible. Pero esto era casi imposible porque Sergio no les permitía a sus mamás alimentarlos como se debe de hacer cada 3 horas. Entonces los bebés lloraban de hambre muchas veces y nadie podía ir a verlos, al menos que este señor horrible autorizara. Y sobre todo pues Ana Dalai, que ahora estamos viendo en la serie, que nació con un problemita, y entonces el doctor le pide a la mamá que tiene que estar más al pendiente de la niña porque tiene como que un problemita de reflujo, y entonces cada 3 horas le tenía que estar dando alimento, les tenía que estar dando leche, porque si no la bebita no pedía alimento, ella podía estar dormida todo el tiempo, entonces la mamá tenía que estar muy al pendiente de ella, o sea, tenía que haber un cuidado un poco más especial de Ana Dalai, quien había nacido con un problemita muy muy pequeño, que muchos bebés pues nacen así. Y pues entonces imagínense, con todo esto, más que les ponían las cobijas, más que este hombre no le permitió a su mamá ir a ver a su hija durante 4 horas, y el presentimiento que todas las mamás tenemos, estoy casi segura que Gloria tuvo un presentimiento y por eso tenía esta desesperación de ver a su bebé. Las que somos mamás, la verdad es algo mágico, es algo, pues es el milagro de la vida, que tienes una conexión especial con tu bebé y que perfectamente sabes cuándo tienen hambre, si ese llanto es por hambre, si es por dolor, si
Sabes perfectamente qué es lo que quiere tu bebé y qué es lo que necesita, es algo mágico. Cuando eres madre primeriza tienes mucho miedo de cómo lo vas a hacer, si lo vas a hacer bien, pero no se preocupen las que no han sido mamás, porque es algo mágico. Es una conexión instantánea que tienes con tu bebé y que tú vas a saber por instinto, por inercia, qué hacer en ese momento y cómo reaccionar ante todas las necesidades que va a tener tu bebé. Entonces, bueno, Karina Yapor no sabe, realmente nadie sabe qué fue lo que pasó con esa bebita, no saben si pues murió por reflujo, no saben si murió por la muerte de cuna, que desgraciadamente y tristemente muchos bebés pasan por esa situación tan triste, o si fue porque se asfixió por las cobijas. Ella y nadie de nosotros vamos a saber realmente qué fue lo que le pasó a esa bebita. Sin embargo, sí fue negligencia y sí fue algo que se pudo haber evitado. Y así es como termina este libro, con este último capítulo muy polémico. En ese entonces no se había hablado de la muerte de esta bebita, y es por primera vez en este libro que se dice la historia de lo que pasó ese día tan trágico. Apenas si habíamos sabido que Gloria Trevi y Sergio Andrade habían tenido una bebé. Imagínense el escándalo que fue en ese momento, que la máxima artista, que la máxima estrella de México había tenido un bebé con su representante, que realmente sí habían tenido una relación que ellos siempre habían negado, y que pues esta bebé sería parte de otros 5 o 6 bebés más. Y es cuando se desató realmente todo el escándalo, y todos los días eran noticias nuevas. Empezó con el libro de Aline Hernández, después siguió con el descubrimiento de este bebé Francisco Ariel, después fue con el regreso de Karina Yapor, después fue la detención de Gloria Trevi y Sergio Andrade, después fue pues todas las declaraciones de las chicas que empezaron a hacer, después fue el descubrimiento que Sergio y Gloria habían tenido una bebé. Y después viene este libro de Karina Yapor, donde nos platica qué fue lo que sucedió ese día tan trágico y por qué había fallecido la bebé. Aunado a eso, pues sí, como que se le culpa un poco a Mari Boquitas de esta muerte, y es lo que menciona María Raquinel en su podcast. Eso tan horripilante que se insinuó en ese libro, pues la acompañó y la sigue acompañando hasta el día de hoy, y es por eso que ella en su podcast también decidió contar la verdad, porque no era justo que se le siguiera echando la culpa de esta tragedia pues tan triste que les había sucedido. Después, la siguiente noticia, que también va a ser un golpazo, fue que Gloria Trevi vuelve a quedar embarazada de Sergio Andrade. Dicen que le reclamó todo, que él le había quitado todo, le había quitado su carrera, su fama, su dinero, su familia, su bebé, que lo mínimo que le quedaba era que le hiciera otro bebé, y es por eso que vuelve a quedar embarazada de este personaje. Hubo también muchas versiones de cómo había quedado embarazada, versiones también pues nefastas del método, de cómo había sucedido. Claudia Di Casa menciona que fue atrás de una puerta, cuando hubo 3 cambios de abogados, y en una de esas reuniones que tuvieron con los abogados, ella menciona que esto sucedió detrás de una puerta. También es algo que no nos debe de importar, y que también nadie sabremos más que ellos, son los únicos, o más que Gloria sabe la verdad de lo que pasó. Y después, cuando salió el libro del misterio revelado, ahí vimos cómo todo esto también constituyó todo un escándalo para la policía brasileña. Se mandaron a tomar pruebas de ADN a todos los policías, todos los funcionarios de la cárcel, y se desató también un problema. Después Liliana Regueiro también declara, va a la policía brasileña y declara sobre la muerte de esta bebé. Se empiezan las investigaciones y todo se empieza a complicar. Pero gracias a que no había un acta de nacimiento de la bebé, de que nunca se registró ante el registro civil, pues las autoridades no pudieron hacer nada al respecto, porque es como si la bebé pues jamás hubiera existido. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice Gloria Trevi en su serie respecto a esto. Pues hasta aquí llegamos a esta reseña de este libro muy interesante, que junto con el de Aline Hernández desató toda la polémica, y son los 2 libros que dijeron toda la verdad de lo que sucedió, de lo que sucedía en este grupo y de todas las depravaciones y delitos que cometió Sergio Andrade. Y fue un libro
muy importante también para la libertad de Gloria Trevi y de Mari Boquitas. También aquí vemos cómo las ponen como víctimas y cómo realmente el verdadero culpable de todos estos actos siniestros pues fue Sergio Andrade, que hoy por hoy está libre, y ese señor tendría que haber estado en la cárcel con una cadena perpetua o con una pena de muerte. Desgraciadamente eso no ha ocurrido. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, por favor suscríbete, es muy importante para mí que lo hagas. Dale click a la campanita, regálame un like. Ahora también puedes pertenecer al grupo de miembros exclusivos, donde cada semana tenemos una transmisión en vivo y comentamos todos y cada uno de los detalles de estas reseñas tan interesantes y de todas las investigaciones que he hecho al respecto. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente reseña, y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima.